Muy buenas tardes. Quiero comenzar mi intervención saludando a los representantes de los sindicatos y asociaciones profesionales de la Guardia Civil y de la Policía Nacional que nos acompañan desde la tribuna del público. Todo nuestro respeto, nuestro reconocimiento y nuestra lealtad. Hoy asistimos al enésimo ejemplo que certifica que estamos ante un gobierno agotado, además de un gobierno podrido. Un gobierno que carece por completo de iniciativa y de acción política y que simplemente se alquila al mejor postor para aplicar lo que se le pida a cambio de permanecer en el poder. No es de extrañar porque es un gobierno que se crea por y para protegerse de los casos de corrupción que le acechan. Sánchez disuelve las Cortes en mayo de 2023, sabiendo ya que su gobierno está siendo investigado por la justicia. Y va a una investidura imposible porque tiene que conseguir a toda costa estar parapetado en su búnker de Moncloa cuando estalle la bomba de la corrupción. Y ahí quiere resistir la onda expansiva con la protección de la Fiscalía, la Abogacía del Estado y de todos los medios públicos a su alcance. La intención de este gobierno no es gobernar, es estar, es permanecer, es mantenerse, es resistir. Y cuando actúa nunca es por iniciativa propia, siempre es para pagar un peaje, siempre pagar un peaje. El inquilino de la Moncloa ha embargado su poco patrimonio político y de palabra para ir pagando cuotas cada vez más altas. Primero, Junts le exigió que hipotecase sus compromisos, su coherencia y la igualdad ante la ley con la amnistía. Y Pedro Sánchez pagó el precio. Después fue Esquerra, le exigió que hipotecase la posición de su partido sobre la solidaridad y la igualdad entre los españoles con el cupo separatista. Y Pedro Sánchez pagó el precio. Después fue Bildu, que pidió la alcaldía de Pamplona, la ley de memoria histórica y la reducción de condenas a etarras. Y Pedro Sánchez, lamentablemente, pagó el precio. Y ahora vuelve a ser Bildu quien ha exigido su precio más apetitoso: rebajar la protección de un colectivo al que siempre ha tenido en el punto de mira: las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Y esto que digo sobre la desprotección no es una opinión del Partido Popular, es literalmente la opinión del gobierno de Pedro Sánchez. No lo decimos nosotros, lo dice el propio gobierno. 19 de julio de 2024, antes de ayer, Comisión de Interior en este Congreso. Comparece el secretario de Estado de Seguridad, don Rafael Pérez, y dice lo siguiente, y leo textualmente: con respecto al uso de determinados materiales, igual que ustedes técnicamente han hecho referencia a que pueden producir determinadas lesiones, les lanzo esta pregunta de si no usar determinados materiales y lanzar a nuestros agentes directamente frente a determinados eventos que se están produciendo justo enfrente de ellos no supone un mayor riesgo, ya no solo para las personas que se encuentran enfrente, sino también para los propios agentes. Lo ha dicho el secretario de Estado de Seguridad, don Rafael Pérez. Por lo tanto, Pedro Sánchez, Grande Marlaska y Rafael Pérez saben que este cambio va a suponer un mayor riesgo para los agentes y lo hacen igual, porque les da exactamente igual. Están dispuestos a pagar ese precio, porque por encima de los agentes y de su integridad física, por encima de los agentes, lo que les importa es seguir en sus cargos y blindarse, porque los tres están implicados en esa gran trama de corrupción que está pudriendo al gobierno de España. Y si el precio es dejar la seguridad de nuestras fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado en manos de Bildu, lo hacen sin pestañear. Despreciable, señores del Partido Socialista. Tremendamente despreciable. Igual que ya antes permitieron que fuesen los malversadores los que redactasen una modificación del Código Penal, luego permitieron que fuesen los condenados y encausados los que decidiesen sobre qué sentencias había que borrar y qué procesos había que anular, hoy
permiten que la seguridad de la policía y la Guardia Civil vaya a estar en manos de quien sigue llevando en sus listas y sigue homenajeando a los que los mataban. Y lo han hecho además con saña. Lo han hecho además con mucha saña. No solo han aceptado cambiar la ley al dictado de Bildu, sino que han aceptado que hayan sido ellos quienes se hayan puesto la medalla con muchísima fanfarronería. Merche Aizpurúa ha pasado de ser la voz de una banda terrorista a través de un medio de comunicación a ser la voz del Gobierno de España. Debería darles vergüenza. Debería darles vergüenza. La misma persona que halagaba a los gudaris, que según ella iban a la guerra contra la Policía Nacional y contra la Guardia Civil, es ahora la que decide cómo debe desprotegerse a estos agentes. Para que todos lo tengamos claro, Bildu es el mismo partido que en el año 2019, hace muy poco, llamó en el Parlamento Vasco nazis, franquistas y asquerosos a los representantes de los sindicatos policiales. Y lo hizo delante del mismo Partido Socialista que hoy le entrega el control sobre la seguridad de esos mismos policías. Deberían sentirse tremendamente avergonzados. Pues yo quiero que me escuchen los representantes de todas las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, desde la Guardia Civil, la Policía Nacional, las policías autonómicas, también las policías locales. Aunque este Gobierno ya no les defienda, aquí tienen al primer partido de España dispuesto a defender a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, porque es nuestra obligación y es la obligación de todas las fuerzas políticas que se consideren constitucionalistas. Este Gobierno ha traído esta reforma legal sin hablar con ninguno de esos sindicatos ni asociaciones profesionales, sin ningunos. Los sindicatos y asociaciones de agentes no han tenido voz en esta reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana. Y quien ha tenido la voz cantante es Bildu. Vaya insulto. Vaya insulto. Han puesto vuestra seguridad en manos de vuestros peores enemigos. Pero ya es la tónica habitual de la España del sanchismo podrido. La ley la hace el delincuente. Pensemos en los delitos del procés independentista. No solo es que los políticos que trataron de dar un golpe de Estado en el año 2017 hayan sido indultados y amnistiados, es que los delitos que cometieron han sido borrados y rebajados en el Código Penal para hacer más fácil que lo puedan volver a hacer. Y del mismo modo, no solo es que los radicales que incendiaron las calles de Barcelona en el año 2019 y agredieron a quienes estaban defendiendo la ley y el orden hayan sido amnistiados, es que ahora vemos cómo también rebajan esta ley para hacer más fácil que lo vuelvan a hacer. El sello del Partido Socialista Obrero Español de Pedro Sánchez. Y no son las únicas conductas que será más fácil realizar con esta ley, a la que podemos llamar ya Ley Otegi de la inseguridad ciudadana. Van a eliminar las infracciones por ocupación ilegal. Van a reducir sanciones por tenencia de drogas, cultivo y consumo en la vía pública. Van a rebajar las multas por falta de respeto personales a nuestros agentes. Van a dificultar mantener la seguridad en las manifestaciones, eliminando la necesidad de la comunicación previa. Y todo eso lo hacen en un contexto en el que han aumentado la criminalidad y ha aumentado las agresiones a los agentes del orden. 46 agresiones al día sufren los agentes de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. 1.400 agresiones al mes, muchas más desde que gobierna Pedro Sánchez. ¿Qué está buscando entonces realmente con esta ley? Se lo digo yo. Cualquiera diría que algunos se están preparando para perder el gobierno y volver a las calles. Desde luego, lo que no buscan es quitar ninguna mordaza a la ciudadanía, porque nunca la hubo.
Y no porque lo diga el Partido Popular, sino porque lo ha dicho el Tribunal Constitucional. Hace 4 años una sentencia del Constitucional dejó claro que la ley era conforme a la Constitución y España no tiene una Constitución que permita amordazar a absolutamente nadie. Decían que la ley iba a impedir las manifestaciones políticas y las hemos visto de todo tipo y de todo color. Y decían que blindaba a un gobierno de derechas, pero ya se ha aplicado durante más años con Pedro Sánchez que con Mariano Rajoy. El objetivo de esta reforma no es quitar esa mordaza inexistente, es ponerle unos grilletes a los servidores públicos encargados de proteger a la ciudadanía y de garantizar el orden. Y es darle la llave de esos grilletes a los que más han atacado a la ciudadanía y al orden democrático de nuestro país. En los últimos años hemos visto situaciones de alto riesgo para las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, con ejemplos que todos recordamos. No estaban ustedes ni nosotros allí, estaban nuestros agentes de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. ¿Cómo responderán al caos a partir de ahora si su gobierno no les da herramientas? La ley Otegi les obligará a enfrentarse cuerpo a cuerpo con los delincuentes. La ley Otegi les obligará a controlar las calles sin saber quién se manifiesta, dónde y cuándo. La ley Otegi les obligará a ver cómo el que les ataca por la tarde vuelve a casa esa misma noche. Y la ley Otegi les obligará a actuar con las manos atadas en las fronteras de Ceuta y Melilla en un momento tremendamente complicado. Señorías, acabo ya. Este debate solo se produce porque estamos en una legislatura secuestrada, con auténticos expertos en secuestros al mando y un gobierno rehén de sus socios y rehén de su necesidad de mantenerse en el poder para protegerse ante su propia corrupción. Pero esto acabará. España pronto vivirá un cambio. Tendrá un gobierno que quiera gobernar y no solo resistir, que se deba a los españoles y no a los chantajes. Y ese gobierno, que estará presidido por Alberto Núñez Feijóo, derogará esta reforma insensata que ustedes promueven hoy aquí. No tengan ninguna duda. Y lo haremos cuando gobernemos España, porque se lo debemos a todos los agentes de nuestras fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado que se juegan día a día su vida, su integridad por este país y merecen, como mínimo, que este país se esfuerce en protegerles. Y por eso nosotros estamos en contra de la reforma que traen hoy aquí. Nada más y muchas gracias. Gracias, señor Tellado. Tiene ahora la palabra el señor Santiago Romero por un tiempo de 5 minutos. Silencio, por favor. Va a ser muy breve, señor Tellado. Simplemente para dejar constancia en esta Cámara, que representa la soberanía nacional, que las leyes en España no las hacen los delincuentes, las hacen los legisladores y hay que mantener el debido respeto. Me parece realmente lamentable haber realizado en esta Cámara una afirmación de esa consideración que lo único que demuestra es el afán demagógico y su incapacidad para recurrir a argumentos contrarios a esta ley. Si no, no habría tenido sentido que usted hubiera intervenido y hubiera gastado más de la mitad de su intervención en temas que no tienen absolutamente nada que ver con lo que estamos regulando o abordando. Y yo, por no entrar en la falta de pudor que hay que tener para subir a esta tribuna un representante de su partido a dar lecciones a este país sobre corrupción, yo les sugiero que esos temas casi que los aparquen y limiten al máximo, porque tengo entendido que cada 2 meses de aquí hasta el mes de mayo que viene van a tener ustedes una sentencia probablemente condenatoria. Señor Serrada,
Hay que ser muy valiente para subirse hoy, militando en el Partido Socialista, a esta tribuna y hablar de corrupción en otros partidos. El mismo día que le aumentan los cargos a la mujer del presidente del gobierno. Si no era poco el tráfico de influencias y la corrupción, ahora apropiación indebida e intrusismo. De verdad que es usted un atrevido. Espero que se lo tengan en cuenta y se lo paguen bien. Y señor Santiago, mire, no está su partido en este pleno para dar lecciones de nada. No lo está. El gobierno que hacía bandera del feminismo y el gobierno que venía para acabar con la corrupción es el gobierno más corrupto y el gobierno con prácticas que atentan contra la libertad sexual de las mujeres. Hoy lecciones ni una, señor Santiago, ni una. Desde su partido ni una. Porque ustedes amparan la corrupción del Partido Socialista a cambio de los escaños que ocupan dentro del Gobierno de España. Y señor Iñárritu, mire, es lamentable que aquellos que vivían de sembrar el terror hoy sean los que digan cómo hay que combatirlo. Los que asesinaron a 230 guardias civiles, a 183 policías nacionales y 30 policías municipales. Los que llevan años trabajando para echar a la Policía Nacional y a la Guardia Civil del País Vasco y de Navarra. También aquellos que pretenden expulsar a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado de Cataluña. Aquellos que se mostraban emocionados viendo cómo manifestantes agredían a agentes de la Policía Nacional y de la Guardia Civil. Que esa calaña esté detrás de esta ley debería avergonzar profundamente al Partido Socialista, profundamente. Profundamente. El Partido Socialista ha desertado del constitucionalismo y solo milita en el oportunismo. Mantenerse en el poder, cueste lo que cueste, valga lo que valga, sin escrúpulos, sin principios. Eso es en lo que se ha convertido el Partido Socialista. ¿Qué pretende esta reforma? ¿Acaso vivimos hoy en una sociedad más segura? No, no. La criminalidad ha crecido un 20% desde que Pedro Sánchez es presidente del Gobierno. En solo un año hemos pasado de 32 agresiones a nuestros agentes del orden a 46 agresiones al día, 1.400 al mes. Y ahora tienen que enfrentarse también a un gobierno y a sus socios que lo que pretenden es desprotegerles. Allá ustedes con su conciencia, si es que aún les queda. Miren, si la ley vigente fue calificada por aquí y por allí como ley mordaza, lo que proponen hoy solo puede ser calificada como ley Otegi. Porque fue Bildu quien la presentó y es su bajeza moral la que la inspira. Una ley del caos, una ley de la impunidad, una ley de odio hacia nuestra Policía Nacional y hacia nuestra Guardia Civil. Una ley que quita las esposas al vándalo y al delincuente para ponérselas a los agentes de la autoridad. En definitiva, una ley de la vergüenza y una ley de desprecio. Una ley podrida a la altura de un gobierno podrido. Ahí están ustedes en plena sintonía. Mire, nosotros vamos a combatir esta ley en esta Cámara, en el Senado y allá donde podamos. Y lo vamos a hacer porque queremos una sociedad cada vez más segura, porque no hay libertad sin seguridad. Ustedes quieren hacer perder el principio de autoridad a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. No porque crean que es lo mejor para la España del 2024, sino porque simplemente se lo exige sus socios parlamentarios para poder mantenerse en el poder. Nosotros vamos a trabajar desde las Cortes Generales del Estado, vamos a trabajar desde las instituciones, hoy desde la oposición y mañana desde el Gobierno para mantener el principio de autoridad de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado de nuestro país. Allá el Partido Socialista, ¿en qué posición queda? A este partido ya no hay quien lo reconozca. Es un partido que ha decidido desertar del constitucionalismo y de la defensa del Estado de Derecho. Allá cada cual, allá qué partido quedará
cuando Pedro Sánchez pase. Y eso está más cerca de lo que ustedes se creen. Allá ustedes. Nosotros estaremos aquí y siempre con las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Nada más y muchas gracias.